Bueno, los invito entonces a ponernos en oración, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ilumine, que nos dé la gracia del entendimiento, que nos dé la gracia de poder, bueno, discernir qué nos quiere decir Él en esta charla que vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Toda mi esperanza no estriba sino en tu muy grande misericordia. Da lo que mandas y manda lo que quieras. No mandas que seamos continentes. Y como yo supiese, dice uno, que ninguno puede ser continente si Dios no se lo da. Entendí que también esto mismo era parte de la sabiduría, conocer de quién es este don. Oh amor que siempre ardes y nunca te extingues, caridad, Dios mío, enciéndeme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, todo tuyo. Te damos la palabra, Ani, para que comiences tu exposición. Vamos a silenciar a todo el resto, menos obviamente a Ani, ¿no? Ani tiene que activar su... Ahí está. Perfecto, Ahora adelante. sí. Bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto poder hablar de Santa Mónica. Yo no hace mucho tiempo que soy una madre mónica y a partir de ese momento empecé a incursionar un poco más en la vida de Santa Mónica y cada vez que voy leyendo más de ella, más me va cautivando, ¿no? Porque siempre hay algún aspecto nuevo que uno va descubriendo. Así que la idea no es en realidad contar una biografía, una simple biografía de Santa Mónica, que si bien vamos a ir contando parte de su vida, sino ver cómo a lo largo de todos los acontecimientos de su vida, ella nos va a ir dando ejemplos de lo que es la vivencia de una verdadera vida cristiana. A ver, espera que ahí está. Nosotros consideramos a Santa Mónica, la Iglesia considera a Santa Mónica como modelo de esposa, de madre, de viudas cristianas, y resalta la entereza de ánimo, su inteligencia, su amor materno, su fidelidad a la Iglesia que la presentó como esa perseverancia en la fe, esa perseverancia en la oración y también en los sacramentos. Pero es interesante ver que San Agustín, cuando habla de su madre, rescata como de ella unas características especiales y rescata su espíritu de oración, su frecuencia en escuchar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, el espíritu que tenía de caridad, de ayuda siempre al pobre y de ayuda a todos los que tenían alrededor, de distintas formas, a veces en forma material, pero mucho en forma espiritual, en forma de consejo, y la prudencia en hablar. Esa es una de las características que resalta San Agustín. A mí me gusta empezar a hablar de Mónica diciendo, yo la voy a nombrar tanto a San Agustín como a Santa Mónica como Mónica y Agustín, no por quitarles o por falta de respeto, sino porque me parece que es una forma más de conectarnos más directamente con ellos y con su vida, ¿no? Es interesante que hablamos de una mujer de carne y hueso, una mujer que cometió errores como los cometemos todos todo el tiempo, tanto en su juventud como en desconocer los tiempos de Dios, que eso es algo que muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando queremos pedir algo a Dios y lo queremos ya, y en lo posible que fuera ayer, y nos cuesta cuando pasa un tiempo y seguimos pidiendo y no nos llega, y desentendemos o no entendemos que los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros, y que muchas veces no estamos pidiendo lo que es lo mejor para nosotros, ¿no? Y termina siendo que Dios nos manda otra cosa que después con el tiempo vamos descubriendo. Bueno, a Mónica yo creo que le pasaba eso mismo, porque fueron muchos años que ella estuvo pidiendo por la conversión de su esposo y de su hijo. No le llegó instantáneamente, ¿no? De eso vamos a ir hablando. También fue bastante metida, digamos, en la vida de Agustín ya grande, cuando
quería ella un poco dirigirle la vida y dirigirle hacia dónde tenía que ir y hacia dónde no, y qué hacer y qué no. También eso es muy de madre, ¿no? Y a todos nos cuesta mucho. Pero bueno, un poco esas imperfecciones de Mónica es la que en realidad nos conecta más con ella, ¿no? Saber que estamos hablando de una mujer que vivió en una época difícil, tan difícil como es hoy la época que nos toca vivir a nosotros también, pero que bueno, a través de su ejemplo vemos que hay formas de poder ir sobrepasando las dificultades que se nos van a ir presentando. Sí, es claro que ella alimentó su fe con la oración y todo el tiempo enriqueció su vida con las virtudes. Y un poco más de eso es de lo que nosotros vamos a ir, a ir vislumbrando, ¿no? Ella no pedía tanto cosas materiales porque llegó a tener una conexión y a entender el plan de Dios de tal forma que lo que más le interesaba era la salvación de las almas, de su familia y de los que tenía alrededor, ¿no? En eso basó más que nada toda la oración de su vida. Y es interesante, para los que no saben, que todo lo que sabemos de Santa Mónica lo conocemos en realidad por San Agustín. Así que creo que es una fuente bastante confiable. San Agustín es el que cuenta en sus escritos, va contando la vida de su madre. Cuando va escribiendo se nota que hay una admiración muy grande, y él habla de que no habla tanto de los méritos de Santa Mónica, sino de los dones de Dios en la vida de Santa Mónica. Dice en una parte de las confesiones, dice: no puedo acallar los sentimientos que me brotan en el alma sobre esta tu sierva, le dice a Dios, ¿no? Quiero publicar los dones que le concediste, no sus méritos. Mónica nació en Tagaste, que es África, en el norte de África, en lo que hoy es Argelia. La ciudad de Tagaste hoy se llama Souk Aras o algo así. ¿Qué es esto? ¿Ustedes alcanzan a ver mi cursor moviéndose también? Bueno, acá es donde está Tagaste. Me pareció interesante poner el mapa para ubicarnos, porque Agustín va a viajar a Cartago, que es en esta zona de acá, y después, bueno, va a cruzar el Mediterráneo para ir a Roma y para ir a Milán, acá en el norte, y nosotros lo conocemos como el obispo de Hipona. Hipona está en esta zona acá, siempre en el norte de acá. Hoy parecería muy, muy sencillo hacer un viaje de Tagaste hasta Roma, pero estamos hablando del año 331 que nació Mónica, donde la forma de viajar no era tan simple, ni tan cómoda, ni tan frecuente como lo es hoy en día, ¿no? Mónica nace en una familia acomodada, según nos cuenta San Agustín. No era una familia muy rica, pero bueno, tenía servidumbre, estaban bien, y de costumbres cristianas y fiel a la iglesia. Y él recalca esto, que era fiel a la iglesia. ¿Por qué? Porque en esa época había todo un movimiento separatista, donatista creo que se llamaba el movimiento. Entonces, él recalca que no, que la familia donde nació Mónica se mantuvo fiel a la Iglesia Católica. Su educación, ella vivía en su casa con sus padres y sus hermanas, pero la educación en sí, la instrucción, la educación en los hábitos, en las distintas buenas costumbres, fue dada por una anciana criada de la familia que ya había estado trabajando con su padre antes, ¿no? Esta mujer era muy estricta con los hábitos que les iba inculcando a las hermanas, a Mónica y a sus hermanas. Decía que eran necesarios para refrenar los antojos de esa edad de adolescencia, ¿no? Particularmente. Mónica tenía un carácter resuelto, dispuesta a enfrentar distintas dificultades, ya desde la juventud. Y hay una anécdota que siempre se cuenta, y a lo mejor la conocen, pero para los que no son tan familiarizados, en un momento a Mónica se le encarga todos los días bajar a la bodega, se les da la llave de la bodega para preparar el vino para las comidas.
Y entonces dicen que cuando tiene esta tarea, primero empieza probando el vino, que al principio no le gusta mucho, pero después como que le va buscando el gustito y termina hasta tomándose una copa por día, ¿no? Y en un momento, con la criada con la que siempre viajaba, ha tenido una discusión, y en la discusión la criada la llama borrachina. Y a ella como que le hizo despertar, ¿no? Y darse cuenta de que estaba haciendo algo que no era correcto, e inmediatamente, esto contado por Agustín también, inmediatamente lo reconsidera y lo corrige, ¿no? Eso hace parte de su carácter resuelto y dispuesto a enfrentar dificultades y a corregir cuando son errores propios, ¿no? A los 20 años se casa con Patricio, que era un hombre de Tagaste, pero que era pagano. En ese momento las uniones entre cristianos y paganos no estaban prohibidas, pero la iglesia tampoco las promovía mucho, porque tenían miedo de que, bueno, la fe de las personas que se casaban con paganos se fuera debilitando, ¿no? En el caso de Mónica, como vamos a ver, va a ser justamente todo lo contrario. Tuvo 3 hijos, Agustín, Navigius y Perpetua. Cuando se casa va a vivir a la casa de su esposo, se hace cargo del hogar como lo que correspondía en esa época, las compras, los criados, la educación de sus hijos. Convivía con su suegra, y esto no fue fácil en un principio porque las criadas de la casa le venían a la suegra con chismes sobre Mónica, que no eran buenos. Y ahí Mónica empieza a mostrar un poco cuál fue su método para enfrentar la vida, en todos los aspectos, ¿no? Que es esto de hablar de paciencia y mansedumbre. Ella no reaccionaba violentamente ante acusaciones injustas, sino que se mantenía paciente, y por su forma de actuar hizo que su suegra se diera cuenta de que en realidad los chismes eran infundados, de tal manera que terminó reprendiendo a las criadas, y a partir de ese momento tuvo una convivencia en armonía con Santa Mónica, de tal manera que ya no permitía que nadie le viniera con chismes ni habladurías sobre Mónica. En su relación con los amigos y con los conocidos, también vemos este ánimo de ayuda, de pacificación. Nos cuentan que, bueno, las mujeres en esa zona, en esa época, estas africanas eran bastante chismosas y bastante enérgicas, ¿no?, en sus reacciones. Y entonces venían y le confiaban sus problemas, los problemas que tenían hasta con los esposos, y muchas veces, dice Agustín, venían con marcas de haber tenido algún problema de violencia física contra ellas, ¿no? Y Mónica lo que les aconsejaba siempre era esta no reacción, ¿no? Madurar y ver y esperar el momento justo para poder hablar. Eso mismo lo hizo con su esposo Patricio, ahora lo voy a relatar un poquito más adelante. Pero más allá de eso, cuando había conflictos, nos cuenta Agustín que cuando había conflictos entre 2 personas, ella siempre lo que trataba era de pacificar, de lograr la reunión entre esas 2 personas, no permitir que uno hablara mal del otro. Esa era la forma, como una forma conciliadora que tenía Mónica. Por eso se habla tanto no solamente de su relación y su conversión de Agustín y de su esposo, sino de la gente con la que ella convivía, los amigos y los que tenía a su alrededor. Hablando específicamente de su relación con su esposo, aparentemente, y contado por Agustín, Patricio tenía un carácter bastante cambiante, y por momentos era muy tierno y amoroso con su esposo, pero por momentos era muy violento, pero que nunca llegó a ser una violencia física. Y eso era algo que sorprendía a sus amigas, porque parece que decían que Patricio era más violento que el resto de los esposos, y el resto de los esposos sí les hacía algún tipo de daño físico. Sin embargo, Patricio nunca lo hizo con Mónica. ¿Y por qué no? Bueno, porque Mónica, el método que utilizaba era no reaccionar,
cuando su esposo estaba muy enojado, sino que calmar los ánimos, ¿no? Y una vez que él estaba calmado, entonces ella se acercaba y con suavidad y le hacía ver realmente por qué había estado mal lo que había hecho y que realmente tendría que cambiar esa actitud. Pero no lo hacía en el momento donde él estaba colérico, sino esperaba el buen momento para poder decírselo. También aceptó, digamos, entre comillas, la infidelidad que tenía Patricio para con ella, lo cual era bastante común en esa sociedad, en esa zona, en ese momento. Entonces era como que no era una excepción lo que estaba haciendo Patricio. Ahora bien, todo esto que Mónica eh, manifestaba con su mansedumbre, con su paciencia, a veces nos cuesta un poco a nosotras hoy terminar de entenderlo, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿cómo? Entonces hay que ser sumiso y no. ¿Qué pasa? Mónica en realidad, ella no buscaba esto solamente para tener una paz superflua en su hogar, sino que lo que realmente ella quería era la conversión espiritual de su esposo, la conversión de su esposo, que su esposo conociera a Dios, amara a Dios como ella lo amaba. Y eso era lo que quería transmitir. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, es como que todo el esfuerzo no valía la pena total, ¿no? Pero lo que ella buscaba trascendía lo que era el día a día y lo que era la convivencia de cada día. Ella quería la salvación del alma de su esposo. Y esas virtudes que ella iba desarrollando en su casa es lo que hacían agradable a los ojos de su esposo, ¿no? San Agustín dice, como escribo ahí, que se esforzó, le habla a Dios siempre San Agustín en sus confesiones y dice, se esforzó en ganarle para ti, hablándole de ti con el lenguaje de las buenas costumbres. Con ellas la ibas embelleciendo y haciéndola respetuosamente amable y admirable a los ojos de su marido. Y todo ese esfuerzo, que fueron de muchos años, no fue en vano, porque Patricio comienza a prepararse finalmente para el bautismo cuando Agustín tenía más o menos 15 o 16 años. Y finalmente se rinde a los pies de Mónica, ¿no? La ama, la admira y acepta la fe que ella le está proponiendo. Y termina bautizándose. Así que la alegría, el gozo de Mónica fue, yo me puedo imaginar, extraordinario, ¿no? Ver a su esposo, que parecía algo imposible, pero por la gracia de Dios convertido al cristianismo. Lamentablemente no lo pudo disfrutar mucho tiempo porque 1 o 2 años más tarde de recibir el bautismo, Patricio muere. Por lo tanto, Mónica ya queda viuda a los 41 años, con 3 hijos, y a partir de ese momento su vida la dedica a la atención y al esfuerzo de sus hijos y a Dios. La mayor atención se la lleva Agustín en realidad, que en ese momento tiene 18 años, ya que por la personalidad de Agustín, por su personalidad inquieta, por su búsqueda continua de la verdad, de la felicidad, hace que, bueno, se vaya buscando por distintos lugares, ¿no? Ya antes con Patricio lo habían mandado a estudiar, por un tiempo después tuvo que regresar por problemas económicos Agustín, pero Mónica decidió que quería que terminara la educación que había comenzado y que pueda seguir estudiando. Así que ahora ya la esposa queda de lado, ahora ya es viuda y se focaliza en su rol de madre. Ahora nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿por qué no lo bautizó de bebé? Y bueno, y después dejar que la gracia de Dios fuera actuando, ¿no? Bueno, en esa época y en ese lugar era una costumbre que no se los bautizaba de chiquitos, sino que se esperaba hasta que pudieran responder por la propia fe con plena conciencia. Por esa razón es que no se los bautizó antes.
Cuenta Agustín que a los 6 años tuvo un problema de una enfermedad muy grave y pensaban que no se iba a recuperar, así que ahí Mónica sí había empezado como los trámites para poder bautizarlo, pero cuando estaban a punto de bautizarlo, Agustín se recupera. Entonces el bautismo quedó pospuesto nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo del estudio, Agustín estudia en Cartago y también es profesor de retórica allí, pero durante unos años, entre el 371 y el 376 más o menos, realmente a causa de Agustín, Mónica vivió un calvario, porque él vuelve, pero allá decidido, digamos, abandona la Iglesia Católica completamente. Si bien ha venido mamando esa fe de su madre todo el tiempo, pero en esa búsqueda incesante de la verdad no encontraba lo que lo satisfacía plenamente. Y se une a una secta, que es la secta de los maniqueos, que justamente es una secta contraria completamente a la Iglesia. Después se vuelve escéptico, también vive con una mujer y tiene un hijo. Cuando Agustín regresa, y regresa a Maniqueo, en realidad Mónica lo llora muchísimo, y lo llora más que como si se hubiera muerto en realidad, así lo dice Agustín, ¿no? Ella sufre mucho, pero oración, no se desmorona. Y si bien en un principio, cuando llega Agustín convertido en maniqueo, lo echa de la casa, Mónica toma esa determinación. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene miedo de que haga poner en riesgo la fe del resto de la gente de la casa y los conocidos, ¿no? Porque se ve que Agustín, bueno, tenía una inteligencia muy grande, una buena retórica como para convencer, entonces Mónica tenía mucho temor, entonces lo echa. Pero después tiene un día su famoso sueño, que es el sueño de la regla. En ese sueño de la regla, Mónica está sobre una regla, la regla es como el símbolo de la fe cristiana, y está llorando desconsoladamente, y se le acerca un joven resplandeciente y le pregunta qué es lo que le pasa, y ella le cuenta, ¿no?, el problema con Agustín. Y el joven le dice, no, mirá, ahí está, sobre la regla, Agustín, está como compartiendo la misma fe que vos. Y Mónica ese sueño lo toma como realmente como un mensaje del cielo. Y entonces es como que renueva esa convicción de que en algún momento Agustín se va a convertir. Y es cómico, Agustín mismo dice que cuando ella le cuenta su sueño, y Agustín todavía es maniqueo en ese momento, él le dice, bueno, dice, lo que puede pasar es que vos te conviertas al maniqueo, al maniqueísmo. Y Mónica le dice, no, porque a mí no me dijo que yo voy a compartir tu fe, sino que vos vas a compartir mi fe. Esa fue una respuesta que le gustó mucho a San Agustín y la comenta, ¿no? A partir de ese sueño, Mónica permite que Agustín regrese a la casa. Y Agustín se da cuenta después, que realmente algo Dios había hecho. Dice Dios, y le dice a Dios, finalmente la habías escuchado, porque conocía que las decisiones que tomaba su mamá eran inquebrantables, y sin embargo, a pesar de haberlo echado, después le permite regresar. Por otro lado, fueron años de mucha oración, de muchas lágrimas, ¿no?, de esa oración profunda que tiene Santa Mónica con Dios, pidiéndole la conversión de su hijo, y va a hablar con un obispo y le comenta y le pide que por favor vaya a hablar con Agustín para convencerlo. El obispo le dice, bueno, a lo mejor todavía no está con la madurez espiritual suficiente, ¿no? Hay que dejarlo un tiempo, que él vaya mismo descubriendo. Y Mónica insiste, y entonces el obispo le dice, bueno, no, es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Y eso Mónica también lo toma como una señal. Ahora bien, pasan más de 9 años desde esto hasta la conversión de San Agustín, y eso es interesante remarcarlo, ¿no?, para los que somos pedidores a Dios continuamente de cosas y queremos que nos la dé inmediatamente, ¿no? Agustín vuelve a Cartago y Mónica lo sigue y vive allí con él un tiempo,
Y después Agustín decide ir a Roma. Mónica obviamente está decidida a seguirlo, pero él la engaña y le dice, bueno, espérame, básicamente, esto es un poco más complejo, pero yo voy a ir a despedir a un amigo al puerto y después vemos de irnos juntos. Y sin embargo, él, cuando llega al puerto, se sube a un barco y se va a Roma, y la deja, ¿no? O sea que la desesperación, supongo, y la desilusión y la amargura de Mónica debe haber sido enorme, debe haber sido enorme. Pero bueno, así como era de perseverante, busca la forma de poder cruzar a Roma e incluso aparentemente la cruzada del mar no había sido fácil, habían tenido alguna tormenta, algún inconveniente, y ella le daba ánimo a los tripulantes porque tenía interiormente como un mensaje de que iban a llegar a salvo al otro lado. Así que, bueno, finalmente entonces, pasó. Mónica llega, cuando llega a Roma, Agustín no está en Roma, ya se había ido para Milán, y ella, bueno, lo alcanza hasta Milán. En ese momento ya San Agustín, si bien en Roma se había hospedado en la casa de un maniqueo, ya no estaba convencido de esta secta, lo había desilusionado con muchas incoherencias que él veía, y entonces, bueno, empezaba a buscar por otro lado, ¿no? En Milán estaba el obispo Ambrosio, que tenía sermones muy, muy cautivantes, y él iba y lo escuchaba, leía a San Pablo, pero todavía es como que le faltaba un poco más para su conversión. Ellos van a una quinta de un amigo de Agustín que le presta, ahí ya está Santa Mónica con ellos, está con él, con Alipio, que es su amigo, con su hijo, el hijo de Agustín, y aparentemente el hermano de Agustín también está. Y estando en Casicíaco, él siente como una voz que le dice, toma y lee, toma y lee. Y entonces él abre la Biblia y se encuentra con una de las cartas de San Pablo. Y en eso que él lee le produce su gran conversión. Lo que lee es lo siguiente, se los voy a leer. Dice, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Bueno, esto fue un golpe muy fuerte para Agustín, y ahí finalmente entonces se produce su verdadera conversión. Entonces, junto a su amigo, Alipio, van y le cuentan a Mónica todo lo que había pasado y lo que él había sentido, y entonces, bueno, el gozo, la alegría de Mónica es total, ¿no? Y celebra el triunfo de la gracia de Dios, ¿no? Bendice a Dios en esto que le concede aún más de lo pedido, porque Mónica a esa altura esperaba la conversión de Agustín y que él pueda casarse con una chica católica y formar una familia y tener hijos. Sin embargo, la decisión de Agustín es inmediata de que él quiere dedicar toda su vida completamente a Dios. Ese último año, entonces Mónica lo pasa junto a Agustín y sus amigos, y se quedan un tiempo en Casicíaco, porque ellos necesitan esa paz y de la tranquilidad, alejados un poco del tumulto de la ciudad, para profundizar en el conocimiento de Dios y de las Escrituras, porque, bueno, es algo nuevo en lo que están incursionando, si bien Agustín había leído la Biblia anteriormente, ¿no? Pero ahora con otros ojos, ¿no? Con los ojos de la gracia de la fe. Y entonces se van preparando para recibir el bautismo. Durante varios meses están aparentemente entre septiembre del 386 y marzo del 387, ahí comienza la cuaresma, y entonces se van todos para Milán y se inscribe con la lista de los catecúmenos para recibir el bautismo. Durante la Pascua del 387, lo que tanto estaba anhelando Mónica, ¿no? Que es el bautismo de su hijo.
Y entonces se bautiza Agustín, se bautiza también el hijo de Agustín, Adeodato, y el amigo del alma de Agustín, que es Alí. Y pocas semanas más tarde, ellos están en el puerto de Hostias, porque lo que quieren es regresar a África, a su lugar. Y un día experimentan lo que se llama el éxtasis de Hostias. Ahí lo que ellos hacen es pensar, Agustín y Mónica, cómo sería la vida de los santos. ¿Sí? Acá hay hay muchas imágenes, muchas pinturas que reflejan ese momento, ¿no? Es un momento que es un momento de una maravillosa experiencia de Dios. Y yo creo que lo que San Agustín nos cuenta de este éxtasis de Hostias es riquísimo. Es bastante largo, pero a mí me gustaría leerles una parte, ¿sí? Fui sacando algunas partecitas y se las voy a leer porque realmente vale la pena para darse una idea de realmente la experiencia como madre y como hijo que ellos habían alcanzado de Dios en ese momento, de su fe. Y dice así: estando ya inminente el día en que había de salir de esta vida, que tú, Señor, conocías y nosotros ignorábamos, sucedió lo que yo creo, disponiéndolo Dios por tus modos ocultos, que nos hallásemos solos, yo y ella, apoyados sobre una ventana desde donde se contemplaba un huerto o jardín que había dentro de la casa. Allí en Ostia Tiberina, donde apartado de las turbas, después de las fatigas de un largo viaje, cogíamos fuerzas para la navegación. Allí solos conversábamos dulcísimamente, y olvidando las cosas pasadas, ocupados en lo porvenir, nos preguntábamos los dos, delante de la verdad presente que eres tú, ¿cuál sería la vida eterna de los santos, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre concibió? Abríamos anhelosos los labios de nuestro corazón hacia aquellos raudales soberanos de tu fuente, la fuente de vida que está en ti, para formarnos una idea de algo tan grande. Y como llegara nuestro discurso a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos del cuerpo, aunque sea el más grande, ante el gozo de aquella vida no solo no es digno de comparación, sino siquiera de ser mencionado, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Y subimos todavía más arriba, pensando y hablando y admirando tus obras. Y llegamos hasta nuestras almas, y las sobrepasamos también, donde la vida es la sabiduría. Y mientras hablábamos y suspirábamos por ella, llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón. Y decíamos nosotros: si esta contemplación continuara, y si todas las demás visiones de orden muy diferente cesaran, si únicamente ésta arrebatara el alma y la absorbiera, de modo que la vida eterna fuese semejante a este vislumbre intuitivo por el cual suspiramos, ¿no sería esto la realización del entra en el gozo de tu Señor? ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Será cuando todos resucitemos? Y cuenta Agustín que cuando terminan toda esa experiencia, Mónica añadió: hijo mío, en cuanto a mí, ya nada me da gusto en esta vida. No sé lo que hago aquí todavía, ni por qué todavía esté aquí. Se desvanecieron ya las esperanzas de este mundo. Por un solo motivo deseaba prolongar un poco mi vida, para verte cristiano y católico antes de morir. Dios me concedió esta gracia sobreabundantemente, pues veo que ya desprecias la felicidad terrena para servir al Señor. ¿Qué hago yo pues aquí? Realmente es hermoso, realmente es hermoso. Es para Mónica, en realidad una misión cumplida, ¿no? En ese momento, su misión está cumplida. Sin embargo, para Agustín es como una nueva ruta que se abre para él, ¿no? Todo un nuevo comienzo. Un tiempo después, Mónica enferma sin poder viajar a África, y finalmente en ese mismo año, en el 387, a los 56 años de edad, muere en Ostia Tiberina.
interesante lo que ella le pide a sus hijos. En algún momento de su vida, Mónica había deseado ser enterrada junto a la tumba de Patricio. Pero después, en ese momento les dice que entierren el cuerpo en cualquier lado, que eso no era lo importante. Mónica dice, para Dios no hay distancias, y no temo que al final de los siglos no sepa dónde estoy para resucitarme. Realmente su concepto de vida eterna y de la grandeza de Dios era total. Y entonces le pide sí a sus hijos que la recuerden ante el altar del Señor. O sea, que la recuerden en las misas, que la recuerden con la oración. El cuerpo de Mónica originalmente fue sepultado donde hoy está la iglesia de Santa Aurea, en lo que es Ostia Antigua, pero después fueron trasladados a Roma y hoy sus restos yacen en la Basílica de San Agustín, en Roma. Para ir terminando y concluyendo un poco todo lo que fuimos viendo, Mónica es sin duda una mujer muy fuerte, muy consciente de su papel social, porque no se limitó a su familia, sino al entorno de amigos, de ayuda para los demás, su papel de esposa, de madre. También lo hacía de una forma muy decidida, ¿no? Era una mujer capaz de dar la vida y de hacer que las personas a su alrededor fueran más humanas. ¿Pero por qué más humanas? Más humanas para poder llegar a la salvación de sus almas, que era lo que ella buscaba en todo, ¿no? Esto lo hizo con su marido, con sus 3 hijos, a quienes finalmente conquistó, y lo hizo no tanto con sus palabras como con su comportamiento y su coherencia de vida. Entre lo que ella oraba y leía en las escrituras y entre lo que ella vivía. Así que Mónica en parte nos invita a tener el coraje de vivir nuestra fe, sembrando la paz en nuestras familias también, lo cual no siempre es muy fácil. Es una de las cosas que más nos cuesta, sobre todo cuando hablamos, a veces es más fácil lograrlo entre gente más alejada y nos resulta más difícil dentro de nuestras propias familias. Santa Mónica es una invitación a todas las madres del mundo a seguir perseverando en la oración. Esa oración que no era solo repetir oraciones ya armadas, ¿no? Esa oración del hablar con Dios desde el corazón, mostrándole todo el sentimiento, todo el dolor que a veces normalmente tenía cuando hablaba y pedía la conversión de su hijo, de su esposo. Y esto sin importar las dificultades que vamos a tener siempre en nuestras vidas o a veces en la vida de nuestros hijos. Es una invitación a acercarnos a los sacramentos y la devoción a la Virgen María también. Y yo tenía otra foto puesta ahí, pero justo hoy nos llegó que el Papa, nuestro Papa Francisco, fue a la iglesia de San Agustín y entró en la capillita dedicada a Santa Mónica, y ahí lo vemos sentado, este que está acá, es el Papa Francisco sentado frente a la tumba de Santa Mónica. Me pareció muy, muy bonito, primero el reconocimiento del Papa a una figura como Santa Mónica para ir a rezar justo frente a su tumba, ¿no? Así que bueno, el deseo mío es que como Santa Mónica nuestra vida sea siempre un continuo caminar por estas huellas de las virtudes que muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Así que bueno, no sé cómo me fui con el tiempo, espero que esté más o menos bien. Y la idea es dejarles 2 preguntas para ir reflexionando, y mientras vamos reflexionando o pensando estas preguntas, vamos a tener el testimonio de una madre Mónica, de Marilú, que nos va a contar un poquito su experiencia de su relación con Santa Mónica. Las preguntas son, bueno, ¿cuál es el aspecto que más admirás o más te llama la atención de Santa Mónica, ¿no? Una mujer que tiene muchas cosas para admirar, al menos desde mi punto de vista. Y la pregunta es, bueno, eso que tanto admirás de Santa Mónica, ¿lo podrías poner en práctica en tu vida? ¿Lo pones en práctica en tu vida? ¿Es fácil, es difícil, no? Y por otro lado, ¿crees que el estilo de oración que realizó Santa Mónica en su vida hoy es viable? O la pregunta es, ¿necesario seguir rezando hoy en día de la forma en que lo hizo Santa Mónica, ¿no? Así que, bueno, yo por ahora esto lo dejo como para que lo vayamos pensando. Fray Patricio, si te parece, le damos la palabra a Marilú
para que ella nos dé su testimonio y después de eso hacemos un poco de reflexión entre todos sobre esto. Sí, siguiendo el programa que habíamos establecido, Ani, te pido que por favor silencies el micrófono, así no se escuchan ruidos de eco. Siguiendo el esquema, vamos a dar la palabra entonces a Marilu, que nos va a dar un testimonio. Yo les diría que las preguntas ustedes las puedan copiar o anotar, porque dentro de 15 minutos por ahí se nos olvida. Igual la vamos a repetir, no se hagan problema tampoco, ¿está bien? Así que entonces, yo tendría que darle la palabra a Marilu, que la veo aquí, está enfrente de mí, así que, Marilu, si podés saludar, a ver si se escucha tu audio bien. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, así que bueno, te damos entonces la palabra para que nos despedimos. Bueno, para las mamás que no me conocen, mi nombre es Marilu Teruggi, yo soy del coro número 22 de la parroquia de Fátima, y muchas saben o conocen un poco lo que a mí me tocó vivir hace unos años. Yo tengo 3 hijas, María Laura, María Lourdes y María Rocío, y bueno, hace un poco más de 3 años, hace ya casi 13 años de esto, tuve un problema muy serio con María Laura. María Laura tuvo la desgracia de tener un problema con su pareja, el padre de sus hijas, que aparentemente parecía que era toda una familia muy normal, o sea, nadie veía nada normal en esto, al contrario, ni de parte de ella ni de parte de él, por lo menos delante de nosotros. Y un buen día, bueno, María Laura sufrió un ataque de violencia doméstica que lamentablemente le dio unos cuantos golpes, pero el golpe fatal, digamos, fue el de su ojo derecho, que hizo que le desprendiera la retina y su ojo se hundiera. Eso, por los médicos que la atendieron acá, requería un traslado urgente a Buenos Aires. Solo esa cirugía se iba a hacer en Buenos Aires, los médicos se conectaron con los cirujanos de allá en el Santa Lucía, no sé si ustedes lo conocen, al Hospital Santa Lucía. Y bueno, fuimos trasladados, digo fuimos porque yo la acompañé, era un acompañante que podía ir, y cuando llegamos al Santa Lucía, en ese camino, digamos, fui pasando un poco la película de mi vida, que por qué le había pasado eso a mi hija, y que le pedí a Dios que me dé fuerzas, no solo a mí, sino también a ella. Y el Señor se fue ocupando de los pasos hasta que llegamos a Buenos Aires, cuando la atendieron enseguida en el Santa Lucía, obviamente queda internada. Los médicos que me dicen, bueno, solamente necesitamos 2 cosas para la cirugía, me hacen el pedido, y bueno, yo solo le pedí a Dios que la cirugía iba a ser al otro día, más o menos entre las 3 y las 4 de la tarde, María Laura esté tranquila, que estaba bien. Bueno, y yo estaba parando en ese momento, ahí muy cerca, sobre la avenida San Juan, en un departamento de una amiga de mamá que ya había partido a la casa del Señor, pero que yo en ese momento le pedía que me apoyara mucho. Y a la mañana yo no podía entrar al hospital sin esos elementos quirúrgicos, que era la red, que no la conseguía hasta que alguien, o el Señor me puso a alguien en el camino, que me dice, tiene que ir acá a la esquina del hospital de clínica, ahí venden insumos. Bueno, Dios me fue allanando el camino, yo iba rezando y Él me iba allanando el camino. Cuando llegué, que la pude ver, me había dicho ella en un momento dado que estaba tranquila,
pero que le molestaba y que no podía mover su cabeza estaba sostenida para no mover los ojos. Y entonces la llevan a cirugía, y acá viene lo que realmente me pasó con Santa Mónica. La enfermera me dice, me ve aferrada a mi crucifijo y me dice, puede esperar acá o puede subir a la capilla. Y bueno, yo no lo dudé, subí a la capilla, pregunté más o menos el tiempo, me dijo va a ser un poquito larga, quédese tranquila, bueno, subí a la capilla. Cuando yo subí a la capilla, no sé si alguno sabe que la capilla es una capilla chiquitita, me desplomé ahí en el sagrario, le pedía mucho al Señor, le pedía a la Virgen, me acordaba del embarazo de María Laura, de los 9 meses que la llevé en mi panza, bueno, unas cosas que se me cruzaban como películas que yo veía que había vivido con mi hija. Y en ese momento alguien se acerca y me da, como si yo le doy esto a alguien hacia el costado, y me da una estampita. Entonces yo la miro, obviamente yo seguía llorando, y era Santa Lucía. No sé si al minuto, no tengo noción del tiempo en ese momento, alguien se sienta al lado mío, pone la mano en mi hombro y me da esta estampita. Santa Mónica. Entonces me pregunta qué me pasaba. Yo hice un resumen de lo que había pasado, que veníamos de Mar del Plata, que había pasado una situación difícil mi hija, lo que le estaban haciendo. Y cuando me da la estampita, yo giro mi cabeza y me encuentro que era una monja, era una hermanita. Yo no sé si ustedes saben que en ese hospital, no sé si ahora estarán las monjas, pero en ese tiempo, hace esos años, había unas monjitas. Entonces la mano de esa hermana en mi hombro fue como que me empezó a sedar, me empezó a tranquilizar, fue como que yo sentí la mano de una madre que me pedía que me calmara, que todo iba a estar bien. Y algo que me quedó grabado, que me dijo, 3 cosas fueron muy importantes que ella me dijo. Ella a Mónica no le decía Santa Mónica, le decía, a esta santa pídele por las cosas buenas y por las cosas malas. Agradécele por lo bueno de tus hijos y por lo malo, que pida e interceda al Señor por ella. Esa es una de las cosas. La otra cosa fue que me dijo, nunca dejes de rezar. Bueno, y detrás de la estampita está un poco la narración que hizo al principio Ani, ¿no? Cuenta la historia de Mónica muy reducida, porque como verán es chiquita. Pero al final de esa oración, digamos, estampita, hay una oración que dice, Santa Mónica, tú que viviste horas difíciles como esposa y madre, y el poder de la oración, de tu fe en ella, lograron encauzar situaciones complejas, intercede ante Dios para que proteja a las madres y a las viudas, y para que escuche nuestro rezo como lo hizo contigo. Entonces la hermana me dice a mí, esta oración rézala siempre. Entonces yo le digo a la hermana en ese momento que yo conocía a Santa Mónica, a su hijo Agustín, ya yo venía rezando hacía tiempo por mis hijas, y ella me dice, es la patrona de la perseverancia en la oración. Así me dijo que era Santa Mónica.
Y yo me quedé mirándola. Y entonces me dijo, mi madre rezó mucho por mi conversión. Y aquí estoy. Yo les puedo asegurar que en ese momento lo que a mí me parecía que era como un tsunami en mi vida, para decírselos de una manera más sencilla, fue como un bálsamo. Recibí esa mano de madre, de monja de la vocación, esa mano que me decía que me calmara, y pasó no sé cuántos minutos a mi lado, porque tanto ella como yo sentíamos que alguien más atrás estaba llorando desesperadamente. Entonces yo, en un momento dado, le agradecí y le dije que estaba más tranquila, entonces me dijo, ya nos vamos a ver. Y ella partió, se levantó y fue 3 bancos más atrás, porque había poquitos bancos, creo que 5, y a consolar a un padre que estaba ahí. Yo termino, termino de rezar, de agradecer, me voy para el pasillo de cirugía y sale, ya habían pasado casi 2 horas y pico, el cirujano y me dice, bueno, fue una tarea muy difícil, le pudimos colocar la red, le trajimos el ojo hacia adelante, pero lo que me llamó la atención a mí fue lo que me dijo el cirujano. Ahora, como madre, rece mucho para que eso que le colocamos, su cuerpo, no lo rechace, sino que lo acepte. Y ahí me di cuenta que estaba con 2 personas que realmente conocían lo que era la oración. El cirujano y por supuesto la hermana que me apoyó en ese momento. A las 48 horas tuvimos que volver, porque había que hacer lo que ellos llaman la primera curación investigativa. Ella usaba un aparato como de fierros para sostener, sus ojos no se podían, tenía el parche, sus ojos no se podían mover, tenía que tener la mirada fija, y cuando entra, que la llevan, yo por supuesto esperando afuera, pasa la hermanita. Entra a cirugía la hermanita, y tardan en salir. Yo ya estaba media preocupada, pero no me di cuenta que había otros enfermos adentro. Y la hermanita me dijo cuando salió, persevera en la oración con la santa. No decía Mónica, me decía la santa. Todo va a ir bien, ahí viene el médico. Y bueno, y el médico, después de 7 días que pude volver a Mar del Plata, porque no podíamos volver enseguida, yo entendí en ese momento, si bien yo había conocido al Señor en un retiro muy fuerte hace unos años, lo que significaba María en mi vida, aprendí que la perseverancia en la oración creo que la tengo gracias a Mónica. Y a ella le agradezco la templanza que me dio en ese momento. Gracias. Muchas gracias, Marilu. Realmente un testimonio muy fuerte, muy lindo, pero yo quiero poner el acento en el testimonio de la oración, como poder transformador, ¿no? Creo que eso es muy importante, y sobre todo por la valentía, porque si bien has dado testimonio en otros encuentros, retiros, yo creo que cada vez que uno da ese testimonio, uno vuelve a vivirlo como si fuera hoy. ¿No? Tal cual. Y también uno vive como si fuera hoy la gracia de Dios en ese momento. Sí. Creo que eso lo mantiene. Muy bien, muchas gracias. Bueno, volvemos entonces a 2 preguntas, que un poco a ver qué reflexiones le merecen a ustedes. Las repito, salvo que Ani quiera ponerlas nuevamente compartiendo pantalla, ¿no?
Pero básicamente es qué aspectos te llaman más la atención, ¿no? Acerca de lo que ha hablado Ani acerca de Santa Mónica, si esos aspectos hoy son posibles ponerlo en práctica. El otro es el estilo de oración que nos propone Santa Mónica, si hoy se puede poner también en práctica, ¿no? Si se puede realizar. Ah, bueno, ahí que la puso Ani, ahí está. El aspecto que más admiras o más te llama la atención de Santa Mónica y se puede poner en práctica. Y si crees que el estilo de oración que realizó Santa Mónica en su vida es viable hoy. Y si es necesario seguir rezando también hoy en día. Miren, nosotros, si a ustedes les parece, nos vamos a mantener en principio en una sola sala, porque me parece que no vale la pena por ahí el hecho de, digamos, dividir la sala, ya que somos los que somos. Les comento que hay gente que nos sigue por Facebook y hay algunas preguntas también que después se las daremos a Ani. Así que prepárate, Ani. Ya ahí van las preguntas. Bueno, abrimos un poco el debate entonces de lo que somos. Recuerden que la manera de debatir es levantando la mano. ¿Cómo se levanta la mano? Es muy fácil. En la pantalla que ustedes tienen van a encontrar un icono que dice reacciones. Es como una carita. Por lo menos en los que usan computadora. Los que usan teléfono no lo sé. Y bueno, levantan la mano y aparece la mano, y entonces le damos la palabra al que quiera comenzar. Bueno, ya estamos entonces, para que ustedes puedan... Ani, lo que te voy a pedir es, sacamos entonces el compartir pantalla, porque más o menos yo creo que la vieron ya, así nos vemos todos. Muy bien. Nos escuchamos. Vamos, Estela. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, lo que más admiro de Santa Mónica, Mónica en su momento, es esa paciencia, esa dulzura, es algo que me cuesta hasta creer, inclusive que en esa época se ponga tanto en práctica, que ella usó eso como valor en su vida. Eso es lo que a mí más admiro de Mónica. Aparte de la oración por su hijo, por esa paciencia y esa dulzura para enfrentar todo lo que llevó a su vida. Mónica, perdón, Estela, un comentario acerca de lo que decís. Recuerda que estamos viviendo en un imperio romano. Entonces hay que diferenciar lo que es la mujer en el imperio romano y lo que es la mujer cristiana. ¿Está bien? Recordemos, la mujer en el imperio romano era una mujer cuyo ámbito de trabajo y de vida era la casa, el domus, básicamente. Pero, si bien es el ámbito, la mujer romana tenía participación política. En el caso de Mónica, aparte de ser mujer romana, también era mujer cristiana. Y por lo tanto tenía una identificación con el modo de ser cristiano de la mujer. Si alguno de ustedes me dice, bueno, pero ¿cómo es ese modo de ser cristiano? Yo les recomiendo el texto que hoy estuvimos viendo en la misa. En la primera lectura, si ustedes se acuerdan, estábamos leyendo el libro del Eclesiástico. Sí. ¿No? Bueno, en ese libro aparece una descripción de lo que es la mujer, que es la mujer hebrea, que es la que nosotros tomamos como modelo, que es María, por otro lado. Dice así, dice, dichoso el esposo de una mujer buena, vivirá el doble. Y ahora empieza a definir qué significa una mujer buena. Una mujer ejemplar hace prosperar a su marido. Es decir, la pone como motor de la familia a la mujer. Ya, digamos, no es que el marido es el que hace prosperar a la familia, sino que es la mujer. Y alegra los años de su vida. Qué buena suerte encontrar una buena mujer. Es un regalo que Dios da a quienes lo respetan. Mujer como don de Dios. Sea rico o pobre, estará contento y siempre tendrá cara alegre. Hay tres cosas que me asustan y una cuarta que me da mucho miedo.
los chismes en la ciudad, los tumultos en la gente y la calumnia. ¿Eh? Es muy interesante la descripción que hace, ¿no?, acerca de eso. Y después sigue hablando, ¿no? Una mujer discreta es un regalo del Señor. Una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es mayor encanto. Nada vale tanto como una persona reservada. Pensemos esto en la figura de Mónica, de lo que estamos diciendo. Como el sol que brilla en lo alto del cielo, así es la mujer hermosa en un hogar bien cuidado. Como lámpara que alumbra en el candelabro del templo, es un rostro hermoso. ¿Qué les parece esa descripción que hace el eclesiástico? Realmente, yo digo, es la descripción de Santa Mónica, que por otro lado también podemos ver la imagen de María en esa descripción. Más cosas. Sí, Mirta. Yo lo que admiro todo, ¿no? Pero hay algo que para mí es muy importante, que es la capacidad de pacificar ánimos. Cuenta la historia de Santa Mónica, ¿no? Que ella, con las amistades que venían con chisme y eso, ella siempre encontraba la manera de... es decir, cuenta muy lindo, dice, lo cuenta San Agustín, ¿no? Que ella lo que hacía era siempre hablar bien de las personas, y cuando venían con chismes, cosas desagradables, ella las minimizaba o las olvidaba. Me parece que es una característica muy agradable en la familia, sobre todo que cuando uno tiene muchos hijos o toda una familia grande, a veces se crean se pueden crear dificultades por la política o por el fútbol, yo que tengo muchos hijos, ¿no? Y entonces tratar de encontrar la manera para que esos temas que son de la vida no compliquen las relaciones humanas. Y lo mismo para una comunidad, ¿no? Pero bueno, nosotros que pensamos en nuestras familias, creo que es una característica que admiro y que, bueno, le pido a Dios que me ayude a hacer eso, ¿no? ¿Alguien más por ahí? Somos los que... Ahí está. Vamos. Adelante, Laura. Bueno, para mí es muy importante en Mónica la decisión, la autonomía y la persistencia que ha tenido para enfrentar todos los problemas, no solo en la oración, sino que no se quedó mirando los problemas desde fuera o los problemas que le estaba suscitando a Agustín, sino que ella misma salió a tratar de solucionarlos por todos los medios. O sea, no se quedó como un observador pasivo viendo la vida de su hijo. Intervino decididamente en la vida de su hijo, ¿no? Para conseguirle la vida eterna. Entonces, esa decisión que capaz que no era propia de las mujeres en general en esa época y de una viuda, más, de una viuda que se supone que en esas circunstancias debería ser cuidada por sus hijos, seguramente, porque era una viuda joven, tenía hijos también bastante jóvenes, pero no tenía tantos medios de subsistencia. Entonces, esa decisión de ponerse en marcha, de seguirlo, de perseguirlo, digamos, en barco, ir hasta Roma, hasta Milán, no, esa persistencia a mí me parece admirable y es muy difícil de encontrar. Hoy es difícil de encontrar. Aparte, por otro lado, con el riesgo que implicaba navegar, porque uno cree que hoy es tomarse un barquito, en esa época corría riesgo la vida. O sea que Claro. yo diría, es muy llamativo ese hecho en particular, porque es muy extraño que una madre siguiera a su hijo, como tú dices, viuda, de esa manera, cruzando el Mediterráneo, yendo hasta Roma, llegando, vaya a saber a qué lugar, porque San Agustín estaba en Roma en ese momento,
pues, siguiéndolo hasta el norte, hasta Milán, y volviendo con él. Realmente es una cosa extraordinaria. Pero aparte de eso, de la persistencia, yo quisiera recalcar un aspecto que quizás no es tan hablado de Santa Mónica, que es su inteligencia. Sí, era muy inteligente. Hasta tal punto que el mismo San Agustín, cuando dialoga con ella, basta el libro de las Confesiones, se pueden escuchar palabras de elogio de San Agustín, un gran filósofo por otro lado, que la considera ya a ella de una altura similar a los filósofos. Realmente llama la atención, ¿eh? No. Y sin embargo no es un aspecto tan hablado en general este aspecto, ¿no? ¿Ani? Sí, en realidad eso yo lo había puesto y después creo que no lo mencioné, que cuando ellos están ese tiempo en Casicíaco, tienen por las tardes estas reuniones donde hacen estas disertaciones filosóficas y teológicas, y Mónica ponía, ¿no?, su bocadillo en un principio así como tímidamente, pero Agustín le decía que tenía que participar porque realmente valoraba muchísimo la capacidad que tenía ella de unirse a estas discusiones filosóficas, justamente porque era una mujer muy inteligente. Y Agustín la llamaba para que realmente participara, ¿no?, como uno más del grupo. Y eso me quedó un poco en el tintero, pero lo tenía, me pareció que era un rasgo muy importante, sobre todo para lo que era esa época. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Algunas preguntas? Entonces, Ani, ¿puedes activar tu micrófono? Porque no está activado tu micrófono. Ahí. Ahora sí. Bueno, algunas de las preguntas son, ¿a qué te referías con los paganos? Cuando hablabas de Patricio, que era pagano, que había nombrado acerca del origen de su familia, ¿no? Un funcionario público, creo que habías dicho. Por lo que yo pude entender era que no era cristiano directamente, que no tenía una religión, ¿no? No sé si en ningún lado leí que tuviera alguna religión distinta de la cristiana. A mí me daba a entender de que era una persona sin fe, que no era cristiano y no profesaba ninguna fe. Pero vos eso lo sabrás contestar mejor que yo. No, bueno, o sea, lo que puedo decir básicamente en eso es, a ver, el concepto de pagano yo creo que va por el lado no tanto de que no tuviera fe. Recuerden que en la época antigua no se concebía el ateísmo como tal. Hoy nosotros podemos hablar de ateísmo, pero en esa época el concepto ni siquiera existía porque nadie se hacía la pregunta de si Dios existe o no. Hoy es una pregunta muy, muy formulada. Pero seguramente no sería, obviamente, como vos decís, ¿no? No era cristiano, pero seguramente sería de la religión politeísta romana, lo más probable, ¿no? Por otro lado, para ser funcionario público tenía que tener una participación social y eso pasaba por lo religioso, si no, no hubiera sido funcionario público. Pero básicamente recordarles que para la Iglesia Católica habitualmente había un grupo de personas que no se las aceptaba en el bautismo en principio. No es como hoy que cualquier persona que va, bueno, hace un pequeño curso y se lo bautiza a los pocos días, no. Por ejemplo, había ciertos cargos, como ser, por ejemplo, los militares, que no eran aceptados. No porque fueran malas personas, simplemente porque se asumía que un militar iba a matar a otro contrincante. Y por lo tanto era un pecado de muerte. Entonces imaginan que eso no era aceptado. No podía ser aceptado bajo ningún punto de vista. Otros cargos, por ejemplo, los sectores que estaban relacionados con todo el culto politeísta, difícilmente se podría aceptar a alguien que perteneciera a esos grupos. O bien, yo diría funcionarios que tenían que ver con el imperio, cuando se consideraba que el César era un dios. ¿tá? Entonces, obviamente, no podía adorar a dos dioses, dar al César lo que es del César y a lo que es de Dios, en definitiva. ¿no? Pero básicamente va por ese lado. ¿no? Después alguno preguntó también quién era el obispo que le da la famosa frase. No sé si aparece eso. Ahí yo tuve una duda, porque originalmente pensé que era el obispo Ambrosio,
pero en algunos lados lo mencionan como el obispo nada más. Entonces me generó cierta confusión si era Ambrosio o no era Ambrosio, por eso no le quise poner el nombre. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, para los que nos están viendo, asumimos, sobre todo pienso en lo de Facebook, que va por ese lado también, asumimos que no tenemos nombre. O sea, para ese... Porque para no quedaba claro si esto había pasado en Milán o no. Si hubiera quedado claro que fue en Milán, diría, bueno, sí, fue el obispo Ambrosio. No, pero más bien, no más bien lo más claro es que haya sido inclusive bastante antes. antes. Sí, por eso mismo. Casi con seguridad que Ambrosio no. No sabemos en principio Sí. eso, ¿no? Y después... Las confesiones, Agustín dice el obispo, un El obispo obispo. dice, pero no da el nombre. Indeterminado. Y después hubo mucha gente que puso comentarios acerca de lo lindo del texto de Éxtasis. Y algunos preguntaron dónde se lo encuentra. No sé si vos tenés la cita exacta del libro Confesiones, por supuesto. Yo no tengo la cita actualmente de memoria, pero no sé si vos la tenías. Sí, yo bueno, acá tampoco, pero la podemos buscar. podemos poner. La podemos buscar mientras tanto. Yo simplemente aclarar el tema del éxtasis. Lo siguiente, no es el éxtasis en el cual hoy consideramos nosotros cuando decimos que la persona entra en éxtasis, ¿no? Como una especie de ejercicio de índole gnóstico o de índole budista o hinduista, que muchas veces se pone de moda en muchos países occidentales. Recuerden que el éxtasis en realidad es una elevación del hombre hacia Dios, pero no fruto de la fuerza del hombre, sino una elevación que la realiza Dios, en realidad. ¿Está bien? Es la gracia de Dios que te lleva a esa elevación, que sería algo parecido a lo que podríamos denominar hoy una visión beatífica. Razón por la cual podríamos considerar con más razón que Mónica es santa, porque de hecho los santos son aquellos que han tenido una visión beatífica de Dios. ¿Está bien? Así que el éxtasis va más por el lado no tanto de una acción de uno con iniciativa propia, sino más bien como una respuesta al llamado de Dios. Creo que eso es una diferencia muy importante. ¿Cómo llegar a ese éxtasis? Bueno, hay muchas congregaciones religiosas o movimientos religiosos dentro de la fe católica que utilizan distintos métodos. Uno de ellos es la meditación. Nosotros, por ejemplo, los frailes utilizamos la meditación tanto a la mañana como a la tarde. O también, otro que también es muy bueno y que vale la pena ejercitarlo, que es la vida ascética. La vida ascética como preparación para ese encuentro extático, ¿no? Recuerden, la palabra éxtasis significa el cierre. Cuando uno se cierra para poder entrar en encuentro con Dios, completamente, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente una aclaración, sobre todo por los de Facebook que estaban poniendo. Acá tengo la bueno, cita. comentanos así lo podemos anotar. Confesiones 9:10. Confesiones, libro 9, capítulo 10. Exacto. Recuerden que el libro de Confesiones es hermoso y lo pueden conseguir, obviamente, en las librerías, está en cualquier librería, pero también se puede conseguir por internet gratuitamente, porque es un libro que no tiene derecho de autor, por supuesto. Ya el autor murió hace 1600 años, más que amortizado, diría yo. Sí, tal cual. Yo se lo recomiendo realmente que lo hagan. Bueno, y algunas cositas más por Facebook. Un segundito. Bueno, hay muchos saludos. Algunas personas tuvieron dificultad para entrar en Zoom, pero ya se les pasó también el link. Hermoso texto de éxtasis, de hostia. Bueno, el libro que es. Muy bueno, hermoso escuchar este relato. Muy buena y amplia la exposición sobre la vida de Santa Mónica. Felicitaciones, Ani. Excelente, Ani. Han transmitido con gran conocimiento la vida de sentir de Santa Mónica. Gracias. Muy bueno, Ani. Son distintos mensajes que nos han dado. Hermoso testimonio. En fin, después igualmente ustedes pueden ir viendo las preguntas. Algunos la han mandado por WhatsApp también, pero esas no las leemos porque ya están por fuera, ¿no? Bueno,
yo creo que vamos terminando ya. Quería decirles a ver si hay alguna reflexión más acerca de esta segunda pregunta que a mí me parece muy interesante, que es la siguiente. Si el estilo de vida de oración que nos propone Santa Mónica, ¿qué les parece? ¿Nos sirve realmente a nosotros? ¿Nos sirve para el mundo que vivimos hoy en la actualidad? ¿Qué opiniones tienen acerca de la oración como tal, ¿no? Sí, Liliana. Sí, sí, se puede lograr ese encuentro de oración, esos 5 minutos, habla de encuentro con Dios, o enciérrate en tu habitación, yoga con Él, logra un encuentro, o sea, de tranquilidad, serenidad, es como poner un paréntesis en la vida que llevamos. Para mí ese encuentro hoy fue un paréntesis en lo que tenía que realizar, que vengo realizando cotidianamente, y todos los testimonios que he dado en los cursos de estudiar me han sido muy útil. Yo me sentía realmente como que no podía pertenecer al grupo Mónica, que las veía tan perfectas, tan correctas, que decía, no, yo no puedo integrar al grupo, tengo muchas imperfecciones, tengo mucho aún que aprender. Y el testimonio de Laura con su hijo, el de Marilu con su hija, yo tengo también, me siento reflejada en lo de Marilu, espero que mi hija no pase por esa situación, mucho por ella. También como Mónica necesito comprenderla. Se crió en un ambiente, en una familia católica, profesa nuestra fe, pero sí le doy el testimonio, no hablándole, no dándole sermones, sino en práctica en lo cotidiano. Lucha, pero al mismo tiempo me siento sostenida por el Espíritu Santo, por María, por la Virgen María. Yo le llamo Señora, gran amiga, soy también, porque es como decía Jesús, camino y lado, yo no me paso por momentos que flaqueo, le digo, no me dejes sola. Jesús ven a mi lado, Jesús ven a mí. Y recuerdo que me enseñó mamá, que me decía, ahí todas las mañanas, la tengo aún con mi mami, pero bueno, está pasando por un estado delicado, pero sigue viva mi mamá. Me decía, hija, todas las mañanas revierte de él, como si eras un mameluco, que él siempre vaya delante de ti, y por la noche saca ese mameluco, cuélgalo de perchero y agradece. Y bueno, realmente les estoy muy, pero muy agradecida a todos. Para mí el estar en Zoom con ustedes ha sido un paso muy importante para mí, porque realmente soy retraída, muy tímida, y bueno, y estoy saliendo de mi cascarón. Muy A bien, que les agradezco infinitamente te animamos, todo lo que Liliana, a que comparten. sigas participando, porque constantemente se hacen encuentros, y entonces es muy lindo la participación de todos, para que vos veas que no hace falta hacer nada especial. Todos los que estamos aquí somos pecadores, así que nadie puede tirar la primera piedra, ¿eh? Eso es lo lindo de la vida de la fe, ¿no? Que todos dependemos del amor de Dios que nos sustenta, básicamente, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguno más acerca de la oración? ¿Algún comentario? Yo quería agregar algo, ¿no? Sí. Para mí el tema de la oración
resurge también un poco a partir de ese tiempo, ¿no? Mucho más todavía. Pero me lleva a conectarme con personas que por ahí tenían una manera de orar diferente, y la vida de Santa Mónica y la vivencia de la oración sobre Mónica, la gente la va descubriendo justamente en un grupo así como el nuestro, ¿no? Como una fraternidad como la que tenemos de las Mónicas. Porque es lindo a veces cuando te llaman y te dicen, rezá por mi hijo, rezá por mi hija, y sabemos efectivamente que también son también madres Mónicas y que están necesitando de que no solo la oración de ella llegue, sino la oración de todas nosotras. Yo también pude sembrar un poquito, me cuesta, hay que regarlo mucho, con mis propias hijas, ¿no? Bueno, obviamente María Laura no, porque es la que más está en esto. Está bien, no pertenece a ningún coro, pero ella reza igual. No se olviden que tiene 2 hijas a las que crió con todo su problema, con su discapacidad, y a la que vive pidiéndole todos los días en oración a Mónica. Hoy estuvo María Laura acá, me vino a visitar con mis 2 nietas, y yo le conté que iba a charlar un poquito sobre lo que habíamos vivido, le dije, en el Santa Lucía. Y realmente siempre se acuerda, y yo no lo mencioné en el testimonio, que a la noche en la habitación, que eran 4 camas, antes de apagar la luz, no era esta misma hermana, era otra monjita, rezaron las 4 enfermas, ¿no? Y cómo ella aprendió desde ese momento la fuerza que da la oración. Y entonces ahí es cuando uno de a poquito tiene que ir sembrando en la familia, ¿no? De a poquito, de a poquito. Muy bien, muchas gracias, Marilu. Vamos entonces a concluir. Creo que Ani tiene para compartir con todos nosotros una oración con la cual terminamos, un aviso parroquial, porque como este video después lo cargamos y lo ve mucha gente, se multiplica de una manera increíble la cantidad de gente que lo ve. Algunos comentarios. Mañana vamos a realizar la bendición de la imagen de Santa Mónica, y al cierre se va a realizar la entronización, es decir, se va a colocar en la balda ya preparada en la capilla de la iglesia. Ya está todo armado, simplemente después se va a hacer el traslado, y bueno, también se va a hacer la bendición del estandarte, realizado por uno de los fieles de la parroquia. Así que es muy lindo. Obviamente no todos van a poder estar presentes por las limitaciones de espacio en esta pandemia, pero lo pueden seguir por Facebook. Así que realmente vale la pena hacerlo, como Madre Mónica. Bueno, Ani, podés ya compartir, creo que todos ven la oración, ¿no? Tenemos la oración. Yo lo que les sugiero de todas maneras es que cancelen los micrófonos porque si no se superponen las voces, pero que lo vayamos de todas maneras rezando cada uno desde su lugar en voz alta. Sí, que lo rece Ani sola, porque si no se van a superponer, pero la acompañamos nosotros con el silencio. Bueno, María, Madre del Consuelo, que consolaste a Santa Mónica, dándole la inmensa alegría de ver el triunfo de la gracia en la inteligencia y el corazón de su hijo Agustín, sé también nuestro consuelo, y danos el gozo de ver a nuestros hijos firmes en la fe que Dios sembró en sus almas. Y si alguno se ha desviado, danos la alegría de verlo retornar a la fe, desde la que con plena confianza esperamos la realización definitiva de nuestro ideal como madres cristianas. Señor, concédenos que imitando a Santa Mónica, sepamos vivir como ella nuestra fe con plena delicadeza, y que como ella sepamos influir sobre la fe de nuestros hijos, de tal modo que algún día tengamos el gozo inmenso de verlos junto a nosotras en tu gloria por toda la eternidad.
Amén. Muy bien. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias a todos por la participación. Creo que fue algo hermoso el poder estar todos juntos. Y Gracias, Ani. nos vamos con la bendición final para todos ustedes y para todos aquellos que nos siguen por Facebook. El Señor esté con ustedes. Y Y con tu Tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que Amén. tengan una buena noche y nos Gracias. vemos mañana si Dios quiere. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Gracias, Ani. Un Gracias. gusto conocerla. Gracias. Gracias. hermosa. Gracias.